Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de No tan dispersas la gente que me gusta. Gracias por acompañarme. Estoy retomando este episodio luego de un largo tiempo con la intención de poder compartir con ustedes tips, ya sea de educación, de comunicación, de educomunicación, algunas reflexiones y en este caso temas que tienen que ver con mis gustos personales, pero que también son parte de los gustos de muchas personas como es la literatura. Y el episodio de hoy va dedicado a la literatura que tiene una raíz en la reflexión humana luego de haber atravesado situaciones altamente dolorosas, tragedias o situaciones que generan conmoción y que rompen el hilo de la normalidad en la vida de una persona, ya sea que esta persona lo atraviese de manera solitaria, pero sobre todo cuando una tragedia es colectiva. Sí, entonces vamos a ver algunas lecturas o algunos libros, algunas obras de la literatura que surgieron luego de Auschwitz. ¿Por qué? Porque estas historias tienen raíces similares. Por un lado, son personas que lograron salir de los campos en Auschwitz y sobre todo luego de ello, luego de años, poder concentrar su mente y tratar de reconocer la tragedia que les ocurrió a ellos y querer crear algo a propósito de ello, algo que les sirva a las demás personas, ¿sí? Como una forma de contribuir, de ayudar a las personas que están atravesando situaciones similares y que a sus vidas llegan dudas, llegan situaciones en las que se termina una etapa y que genera conmoción y la persona se queda en una situación un poco de desamparo, de desorientación, de desesperanza hacia la propia vida, ¿sí? De ahí que una de estas lecturas la hice durante la pandemia, que es El tatuador de Auschwitz, que es de Heather Morris, que si bien ella narra la historia que le contó, que le confirió así Lale Sokabov y también Gita, ¿sí? Es una historia maravillosa, maravillosa en el sentido de la capacidad que tiene el ser humano para ser resiliente, quizás es una palabra que no a todo el mundo le gusta, pero para ser resiliente luego de haber atravesado situaciones altamente adversas. Este libro de por sí, este en concreto, tiene unos pasajes que son muy lacerantes para la integridad humana, las situaciones, lo que les hicieron físicamente a Lale en este caso, fue muy doloroso y luego de ello también hay una transformación de él como ser humano, cómo logró escapar de los campos de exterminio, cómo volvió a tener contacto con el resto de las personas, cómo logró constituir un nuevo sentido en su vida, ¿sí? Y luego tenemos este librito de aquí, que es La bailarina de Auschwitz. También tiene que ver justamente con la misma tragedia. En esta ocasión es una narración en primera persona de la historia que vivió Edith Eger en su juventud. Ella era una estudiante de ballet, era una bailarina, ¿no es cierto? Cuando terminó un poco con engaños en la primera instancia, junto a su hermana y a su madre, terminaron en los campos de concentración en Auschwitz. Justamente la danza, el baile, se convirtió en su estrategia, en su herramienta para poder salir adelante de eso. También hay el libro de El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que también estuvo en estos mismos campos, pero también logró salir. Es un libro bastante famoso. Todas estas historias de alguna manera se entrelazan por las herramientas a nivel de pensamiento y reflexión humano que han contribuido a tratar de entender el dolor. Cuando una persona o un grupo de personas están atravesando una situación altamente dolorosa en su vida, que se vuelve tan determinante que les obliga un poco a cambiar el enfoque de su vida, de lo que estaban haciendo. Y luego de eso queda como un antes y un después. A algunas personas les ocurre que no quieren ver en el pasado o recordar situaciones que son dolorosas. Y por ello es que de alguna forma las voces, por ejemplo, de Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido, se han constituido en voces un poco desde la literatura, un poco desde la psicología, desde la experiencia de vida, que trasladan pensamientos que ayudan a entender. Sí, estos libros se volvieron populares sobre todo en la época de la pandemia por todo lo que implicó para el ser humano, ¿sí? En la actualidad, nosotros como país también estamos atravesando situaciones dolorosas que nos conmocionan. Quizás algunas ya se han vuelto un poco como cotidianas, pero no es normal, ¿no es cierto?, vivir en un país
que tiene unos niveles de inseguridad muy altos, donde hay secuestros cada día y una serie de circunstancias. ¿Por qué les quiero hablar de este libro en concreto de la bailarina de Auschwitz? Una de las razones, primero, Edith Eger, la pueden encontrar así en Instagram. Es una autora que reconoce su historia mucho tiempo después de lo que le ocurrió. Es un libro de alguna forma autobiográfico. En las primeras páginas narra cómo ella llegó al campo de exterminio, las decisiones que fue lo que sintió o pensó el momento en que es separada de la fila de su madre y ella junto a su hermana van por caminos diferentes sin saber que ese día sería el último día que vería con vida a su madre. Lo que significó para ella mental, psicológica y emocionalmente aceptar esa realidad. Sí, pese a que formó un hogar, ella cuenta que en un momento se separa de su pareja, luego vuelve con su esposo y padre de sus hijos y posteriormente comienza a estudiar psicología. Y ahí es cuando se genera esta conexión entre ella y Viktor Frankl. Sí, justamente porque comienzan a tener en primer lugar una situación de memoria, de enviarse cartas para un poco contar ciertas circunstancias. Y cuando es psicóloga, cuando ya está ejerciendo como psicóloga, ella comienza a recibir también a personas que tienen un perfil un poco autoritario por su trabajo como dentro del ejército, pero que dentro de su hogar han generado una barrera que le impide tener un perfecto desarrollo de hogar, ser un buen esposo, ser un buen padre, situaciones como esas. También luego ella es invitada a dar conferencias en Auschwitz y es en ese momento en el que se enfrenta a su pasado, ya con todos los nuevos conocimientos, con toda la nueva persona en la que ella se ha convertido y se enfrenta a su voz más interna, a sus dudas, a sus emociones más internas, más primarias que le acompañan desde que su vida cambió debido a Auschwitz. Y esas son las reflexiones que de alguna manera nos ayudan a tratar de entender qué es lo que busca una persona cuando su vida ha cambiado de manera contundente, de manera determinante. Ocurrió algo, una eventualidad en su vida que le obliga a la persona a tener otro tipo de miradas. Lo que nos están invitando estos autores justamente es a ver más allá. Hay algo que tiene como un hilo conector todos ellos, es que su mente es un recurso importante para no desfallecer en situaciones así, porque en su mente abrigan los recuerdos de sus seres queridos, la esperanza un poco de otros días, el qué quieren hacer cuando ya salgan de estos campos de exterminio, en este caso, ¿no es cierto? Y esos ejemplos de vida un poco los quieren transmitir, quizás como un testimonio también para contar a la humanidad cuál es la discusión un poco interna que ocurre en una persona cuando está en situaciones tan adversas como estas. Que cuando llegamos a estos libros es porque también nosotros hemos estado atravesando circunstancias que nos invitan un poco a buscar otras voces y llegamos a autores o autoras cuyos testimonios, cuyas vidas, cuyas obras como tal nos proporcionan mensajes, nos proporcionan un tipo de pensamiento que nos puede ayudar a nosotros a entender una situación personal o colectiva quizás que estemos atravesando. Por eso me parece importante que los podamos abordar. Nos invita a ver cómo estas estrategias que pueden ser nuestras habilidades, nuestra propia mente, nuestras emociones, nuestra capacidad de soñar, nuestra capacidad de poder sentir algo tan básico como el sol, por ejemplo, o el calor humano, pueden ser formas de supervivencia. Sí, todos ellos, tanto Viktor Frankl como él, en este caso el tatuador de Auschwitz y en este caso Edith Eger, estuvieron en situaciones de supervivencia. Sí, situaciones demasiado extremas que sus voces se constituyen en testimonios de vida, dan cuenta del horror que tuvieron que vivir, pero también de su capacidad de moldearse a nuevas situaciones, mucho más amigables para su propia situación de vida, ¿no? Darle un nuevo sentido, buscar un nuevo lugar donde vivir, algo nuevo que hacer. Por ello, su pensamiento se vuelve bastante determinante o como una guía para poder entender ciertas circunstancias. Hay una cosa que particularmente a mí me gusta mucho de las experiencias que uno va adquiriendo como ser humano y es la capacidad de autocrítica.
Sí, que poder reconocer qué tanto de lo que tú hiciste, de lo que tú diste o de lo que no hiciste o no diste es tú o fue tu responsabilidad en una situación concreta, ¿no? En relaciones interpersonales, con alguien, con amigos, con familia, etc. Soy un poco más fan de esta idea de poder reconocer tu granito de responsabilidad en esas circunstancias antes de atribuirle a alguien más. Hay situaciones en las que evidentemente una segunda o tercera persona puede generarte situaciones o ambientes ambiguos de incomodidad. Sin embargo, incluso hasta en ese tipo de circunstancias me parece que es importante poder reconocer qué viste tú, que estuvo bien o que no estuvo bien o que estuvo de más o viceversa, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la otra persona? Por supuesto, cuando estamos hablando en situaciones interpersonales donde ha habido un acuerdo mutuo de intercambio de afectos, digámoslo así, ¿no es cierto? Estoy refiriendo a esos casos en concreto. Y antes de cerrar este pequeño video, quiero leerle una de las frases de los escritos, de las cartas que le envió Viktor Frankl a Edith. El libro yo no soy muy fan de subrayar los libros, de rayarlos, de escribirlos. Hay otras personas que en cambio recomiendan hacerlo. A mí personalmente no me gusta hacerlo porque me gusta respetar la propuesta de pensamiento original que el autor o autora quiso transmitirlo. Porque a veces cuando subrayamos o fragmentamos para poder parafrasear, lo hacemos desde nuestro framing interno. ¿Qué quiere decir esto? Desde lo que entona con nuestro pensamiento o nuestro sentimiento en un momento determinado, ¿sí? Entonces creo que ahí le estamos cortando el mensaje total que quiso dejarnos, que quiso comunicar un autor o una autora. Bueno, muy bien, les voy a compartir un fragmento del escrito de Viktor Frankl para Edith Eger, que aparece justamente en el libro de La bailarina de Auschwitz, el cual dice lo siguiente. La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria. Este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo, y uno solo quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Cuando renunciamos a asumir la responsabilidad por nosotros mismos, estamos renunciando a nuestra capacidad de crear y descubrir sentido. En otras palabras, renunciamos a la vida. Estas son las reflexiones que nacen desde personas que atravesaron situaciones altamente complicadas en su vida y completamente determinantes para poder saber qué era lo que continuaba para ellos. Todos ellos tienen en común que además de estar en el mismo lugar, ¿no es cierto?, eran personas muy jóvenes cuando les ocurrió esto. Y cuando salieron, pues encontraron un poco un ambiente desolador. Sus seres queridos ya no estaban, su sentido de pertenencia también se había trastocado. Y son algunas lecturas que creo yo que quienes llegamos de alguna manera a estas lecturas también es porque nos ha costado ciertas circunstancias o hemos tenido dudas cuando una etapa de la vida en sí termina en cuanto a ese nuevo panorama, ese futuro. Es un poco la hoja en blanco que representan los nuevos días, la incertidumbre como tal, ¿sí? Entonces, con ese ánimo, con el ánimo de poderles compartir lecturas que puedan ayudarnos también, he hecho este video esperando que les guste y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Bye.